En BLC, Venga le cuento, televisión y su programa La Lora, tuvimos una charla en Caminito Café Librería, en La Macarena, con Juan Carlos Monedero. Este madrileño hizo parte de las personas que fundaron el partido político Podemos, un movimiento que ha irrumpido con fuerza en el mapa electoral español y que además se ha convertido en una esperanza de una política decente y pensada en la gente, no solo para los españoles, sino para muchas personas alrededor del mundo. Juan Carlos explica cómo surgió Podemos y en qué consiste la transformación que quiere hacer. A Podemos le pasa como a los cuentos, que para que haya un final feliz hace falta príncipes, princesas, gatos, botas de 7 leguas, sastrecillos valientes, que el bosque esté encantado ese día, que se junten todos, si no al final no va a haber ni beso ni final feliz. Y Podemos fue el decantado de muchos azares y también de muchas necesidades. Somos abogados, profesoras, ingenieros, investigadoras, funcionarios. Somos gente anónima. Era un momento en donde el movimiento de los indignados, el 15M, había madurado y había hecho la reflexión de que no bastaba estar en las calles para transformar nuestra sociedad ni para recuperar los derechos que estábamos perdiendo. Había una incapacidad de todo el sistema político, incluidos los partidos de la izquierda tradicional, para representar ese enfado ciudadano. Había una ventana de oportunidad que eran unas elecciones europeas donde el sistema electoral hace menos daño que las elecciones locales o las elecciones generales, donde la ingeniería electoral prima solamente a los dos grandes partidos y por tanto había una posibilidad de encontrar un espacio. Al final, un grupo de gente que pensábamos que España podía caer en un agujero negro de 30 años. Los jóvenes estaban siendo expulsados de nuestro país, los parados de larga duración estaban resignándose, los ancianos estaban llenos de miedo, los economistas estaban diciendo que no había alternativa, el gobierno había creado nuevas leyes de represión. Al final el riesgo de quedarnos en una situación como la que vivió Latinoamérica en los años 80 era muy alta. Y decidimos convocar al pueblo, haciéndole ver que solo el pueblo salva al pueblo. Había unas elecciones europeas y decidimos presentarnos, aprovechando también que había una presencia mediática muy fuerte, sobre todo de Pablo Iglesias. Un azar propio de los sistemas capitalistas, donde los medios de comunicación, que son el gran motor del modelo publicitario y de consumo, por culpa del rating podía invitar a una persona que cuestionaba precisamente ese modelo. Decidimos, como yo dije, tirar una piedra en el estanque y la piedra empezó a hacer muchas olas. Nos presentamos y contra todo pronóstico sacamos 5 eurodiputados, que era inédito, un partido recién nacido que tuviera tantísima representación, porque históricamente los partidos nuevos, incluso con 2, 3, 4 años de antigüedad, habían conseguido un curul. Conseguimos 5 y nos convertimos en la posibilidad de romper el bipartidismo. Luego vinieron las elecciones en Andalucía y pasamos de 0 al 15% de los votos y 15 diputados. Y rompimos la mayoría absoluta del Partido Socialista. Luego vinieron elecciones municipales y elecciones autonómicas en 13 comunidades autónomas e igualmente. Conseguimos romper el bipartidismo, superar en muchos lugares como segunda fuerza política al Partido Socialista, ser en otros muchos lugares la tercera fuerza política y sobre todo ganar las alcaldías de Madrid, la alcaldía de Barcelona, que simbólicamente implicaba que había un nuevo invitado en la escena de la democracia española y era un invitado muy molesto para el sistema, en cambio muy esperanzador para la ciudadanía. Y en esas estamos. Somos la probabilidad de que la política europea tenga una posibilidad de transformación. Somos una probabilidad, pero la esperanza es tan fuerte que todo apunta a que se hace cierto aquello que decía Víctor Hugo, que le gustaba tanto a Marx, que nada tiene tanta fuerza como una idea cuando le ha llegado su hora. Llevábamos casi 40 años hablando del agotamiento de la democracia representativa, de la distancia entre la partitocracia y los ciudadanos y las ciudadanas. Llevábamos casi medio siglo expresando que los políticos iban por un lado y la ciudadanía por otra, y de pronto surge una alternativa que rompe
lo que según el premio Nobel de Economía Stiglitz era el corazón del modelo neoliberal, que era convencernos de que no existía alternativa. Y en esa resignación estábamos de alguna manera dejándonos morir democráticamente. A la muerte de Franco había un chiste gráfico donde en un mitin un tipo proveniente del franquismo, un político, decía o nosotros o el caos, y desde el público alguien le decía el caos, y el tipo decía da igual, el caos también somos nosotros. La conclusión es que la resignación era una política de Estado en nuestras democracias, y de pronto surge alguien que impugna esa resignación, surge un grupo de gente desobediente, gente que dice que no quieren ser políticos profesionales, gente que tiene su trabajo y que detiene momentáneamente su profesión para cuestionar la política existente, para remozar, para renovar, para encalar las desvencijadas paredes de nuestra democracia. Y eso genera esperanza en todos los lugares. Fíjate que nos emocionó a la gente más mayor, le emocionó el socialismo con rostro humano en Chile, le emocionó la revolución sandinista. Antaño la revolución cubana generó muchas esperanzas, enamoró el proceso en Brasil, en Venezuela, Evo Morales, Correa. Bueno, pues por fin Europa, que parecía abocada, ¿no?, a una larga noche oscura del alma, que diría San Juan de la Cruz, de repente aparece un relámpago en la noche, y eso hace que España, que es un país sometido por culpa de una crisis de estafa a la diáspora, permite que en todos los lugares del mundo donde hay un grupo de españoles digan esta gente es la que me devuelve la dignidad después de tanto tiempo con la dignidad negada. En 1931 cuenta Salvador de Madariaga en un libro que eran las primeras elecciones de la Segunda República, y había un cacique que reunió a sus aparceros, a sus trabajadores, siempre humillados del campo, siempre sometidos a ese poder cuasi feudal del señorito, para comprarles su voto para que votaran por las candidaturas de los oligarcas. Y uno de los jornaleros le tiró el dinero y dijo: en mi hambre mando yo. Yo creo que eso resume el presupuesto de Podemos. En nuestra dignidad mandamos nosotros. La dignidad tiene en la lengua indoeuropea la misma raíz dec que decencia. Decencia y dignidad tienen que ver con ese diálogo que uno tiene con uno mismo, que implica que no te humillas y que tampoco humillas a nadie. Y yo creo que esa exigencia de esa condición humana que reclama respeto y reciprocidad sienta las bases de un modelo económico, de un modelo social que es radicalmente contrario a este modelo del productivismo, de la rentabilidad, de vivir como convertidos en empresarios de nosotros mismos, que es el modelo neoliberal. Juan Carlos ha sido muy cercano al proceso político de la Bogotá humana que lidera el alcalde Gustavo Petro en la capital de Colombia. Por eso, él tiene algunas reflexiones de lo que ha significado este modelo. Si yo fuera cantante os silbaría canciones, pero como soy un profesor tengo que citar autores. Y Elías Canetti, que es un autor al cual yo adoro, decía: no dejes que nadie te prescriba el tono de la esperanza. Yo creo que el modelo neoliberal se construye sobre la derrota de la alternativa y se construye sobre todo con la mutación del Estado. Resulta que en el año 89 cae el muro de Berlín, en el año 91 se disuelve la Unión Soviética, en el año 92 se declara el nacimiento del ciberespacio, donde todo se convierte en una enorme posibilidad de comercio, donde el mundo se convierte en un supermercado, donde los valores comunitarios, los valores del trueque, los valores de la convivencia desaparecen y son sustituidos por el fin de la historia de Fukuyama. Y ese fin de la historia plantea que no podemos soñar ningún tipo de alternativa. Y el instrumento principal de ese modelo neoliberal, que lo convierte todo en mercancías, que precariza el trabajo, que vende a grupos particulares el espacio radioeléctrico para que los medios de comunicación se conviertan en empresas al servicio de los intereses de los privilegiados, el articulador de todo eso ha sido el Estado.
Y yo creo que los pueblos han reaccionado reinventando las ciudades como un espacio de la convivencia que se nos estaba negando en el ámbito de los estados nacionales sometidos a la globalización. Yo creo que ha habido una recuperación de la vida cotidiana donde realmente convivimos. La globalización nos ha engañado porque parecía que vivíamos en el éter, parece que vivíamos en el ciberespacio, en un mundo sin corporalidad, en un mundo virtual. Pero al final pisas unas calles, respiras un aire, te alimentas de unas viandas que pueden venir de la zona donde tú vives o puedes importarlas de Massachusetts. Y todas esas reflexiones cobran cuerpo en el ámbito donde uno vive, donde amas, donde produces basura, donde ríes, donde tomas un tinto y donde amas, ¿no? Como decía. Yo creo que la Bogotá humana es la recuperación de ese espacio que nos ha sido usurpado desde los años 70. Hay una construcción que es el derecho a la ciudad, que intuitivamente construye certezas que no tienen detrás un gran marco teórico, pero que tienen la intuición de los pueblos que no se equivocan. Antes del modelo neoliberal nos basábamos en partidos políticos, funcionábamos con ideologías derechas e izquierdas, trabajábamos con sujetos políticos determinados del cambio, como podía ser la clase obrera, y todo eso como que se desmorona, y de repente nos quedamos inermes, nos quedamos sin herramientas. Y ideas como el derecho a la ciudad te está diciendo que la ciudad es de todos. Te está recuperando una idea que estaba en Marx, y es que la riqueza es social. Que tú no vas a poder cenar un buen pescado, una buena carne, si alguien no pesca ese pez o no cuida a esa res, la alimenta, la mata, la trae a la ciudad, la cocina, la lonchea. La idea del derecho a la ciudad es un recordatorio de que todos nos necesitamos, de que esto es un organismo vivo interrelacionado y que detrás hay una verdad muy profunda. Si todos nos necesitamos para vivir mejor que en la Edad Media, ¿por qué después las ventajas de la vida social se reparten de manera tan desigual? La Bogotá humana ha recuperado unos cuantos ejes que son los mismos ejes que apenas ahora estamos empezando a recuperar en España a la salida del modelo neoliberal. Un eje de la economía ponerla al servicio de la gente, un eje del respeto por el medio ambiente. No puede ser que el modelo consumista haga que respiremos basura. Conseguir parques, primar elementos no mercantiles como pueden ser zonas de ocio, zonas de esparcimiento frente a la locura urbanística de los constructores. La Bogotá humana tiene un elemento que yo creo que marca el futuro, que es entender que hay bienes comunes. Y los bienes comunes son precisamente eso, bienes que nos pertenecen a todos y a todas, y que por tanto no se pueden convertir en mercancías. Tú no puedes mercantilizar el agua, tú no puedes mercantilizar el aire, tú no puedes mercantilizar el espacio donde puedes acudir a algún sitio sin necesidad de recurrir a un auto. Tú no puedes alargar la jornada laboral 8 horas más 2 horas de ida donde duermes y 2 horas de vuelta. La Bogotá humana es, como su nombre dice, es la ciudad en donde vivís, que es Bogotá, y no es la Bogotá mercantil, no es la Bogotá competitiva, no es la Bogotá comercial, no es la Bogotá militarizada, no es la Bogotá profesional, no es la Bogotá colonizada, es la Bogotá humana y pertenece a los seres humanos. Juan Carlos es presentador en el programa La Tuerca, que se emite por internet. Por eso él, como nadie, es una voz indicada para hablar de nuevos medios de comunicación y el avance de las nuevas tecnologías de información. Hay un documento del año 68 de un tipo que se llamaba Lewis Powell, que era un juez, que luego Nixon lo va a elevar a juez del Tribunal Supremo. En ese memorándum que él hace, dice que el sentido común era democrático y que por eso los republicanos en Estados Unidos nunca ganaban las elecciones y había que construir un sentido común conservador. Y él, en su decálogo, propone controlar los medios de comunicación.
En el año 75 hay un libro que yo creo que es esencial, que se llama La crisis de la democracia, que es un informe a la trilateral, que era como el gobierno de la globalización en la sombra, antes de que existiera el G7 y ese tipo de organismos, donde un japonés, un europeo y un norteamericano, que era Huntington, establecen cuál tiene que ser el modelo neoliberal. Y ahí establecen que hay un exceso de democracia. Y para evitar el exceso de democracia y la sobrecarga del Estado en su lectura, hay que cambiar la manera de pensar y hay que controlar los medios de comunicación. Hay que hacer un New Deal. El New Deal que hizo Roosevelt para salir de la crisis del 29 se va a convertir en el New Deal for America, el nuevo contrato por América de Ronald Reagan, donde el referente es Rambo, ¿no? un individualista, enemigo del Estado, con capacidad de portar su propia defensa porque es una persona muy versada en el uso de las armas, y con enemigos caricaturizados pero que le justifican por qué puede ser violento. Ese nuevo contrato por América ha implicado una asunción de que vivimos en un mundo hostil, donde el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, donde todos somos enemigos de todos, donde lo público no funciona, donde las empresas son mejores que el Estado y donde nuestra condición tiene que ser de clientes y empresarios. Ese modelo ha tenido como la principal escuela a los medios de comunicación, donde han sido implacables a la hora de no dejar muchos huecos para construir, sin darnos cuenta, ese modelo. Es muy evidente, por ejemplo, en las películas de James Bond, cómo él va siempre peleando contra el enemigo que Estados Unidos en cada momento tiene, sean los rusos, los cubanos, los árabes, los medios de comunicación, los chinos. Y se ve también de manera muy sutil, a veces en películas que ni siquiera nos damos cuenta. Este modelo necesita que no seamos libres y nos necesita cortar la libertad hasta incluso en cuestiones sexuales. La película 9 semanas y media, Instinto básico, son películas que te están diciendo que si tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio católico, apostólico y romano, te va a ir mal. Te van a clavar un picahielos en la espalda o vas a tener un sufrimiento sentimental. Sin darnos cuenta, hemos sido colonizados por esa manera de pensar. Nosotros entendíamos que la democracia se había trasladado a las televisiones, que los parlamentos prácticamente votan decisiones tomadas fuera y el debate político tiene lugar en las televisiones, pero les habíamos regalado las televisiones a empresas de medios de comunicación. En el caso de España nos dimos cuenta de que la única manera de cambiar el sentido común era estar en los sitios donde se construye el sentido común, y eran los medios de comunicación. Y a nosotros no nos ha gustado estar en los medios de comunicación, pero tampoco en los años 60 le gustaba a los guerrilleros subirse al monte. Había que ir a los platós de televisión a discutir con mercenarios, con prevaricadores de la verdad, al servicio de las grandes empresas y de las mentiras neoliberales, pero había que darles la batalla donde ellos estaban. Y eso nos obligaba a utilizar todas sus herramientas. Y tenemos una ventaja, y es que el sistema capitalista, como contó Marx, es cortoplacista, es miope. Siempre es muy deudor del corto plazo. Y a veces cae en contradicciones y por eso funcionan constantemente con crisis. Nosotros, como una opción política vital alternativa, les subió el rating. Y aunque nosotros planteábamos repensar el modelo, las urgencias del corto plazo de subir el rating les resultaba más interesante que los problemas que les pudiéramos causar en el medio y en el largo plazo. Y por eso nos invitaban a los medios de comunicación. Yo siempre digo que la Revolución Rusa tuvo lugar porque los alemanes que querían fomentar la revolución para debilitar a Rusia en la guerra que tenía con Alemania, le pusieron un tren blindado, sellado a Lenin para ir a Finlandia y de Finlandia después pasar a Rusia a dirigir la revolución. Las televisiones son, igual que las redes sociales, son los trenes sellados que nos pone el sistema para poder acudir a nuestras revoluciones, que ya no son las revoluciones del siglo XX, no son revoluciones violentas. Una revolución es hacer posible lo imposible. Y los medios de comunicación son útiles, son funcionales, no son la verdad. Igual que Twitter no puede ser la verdad. Reducir el pensamiento a 140 caracteres es un empobrecimiento. Igual que es un empobrecimiento que
nos cueste trabajo enfrentar libros muy gordos, nos cuesta trabajo enfrentar cosas que no sean divertidas. Los alumnos quieren ir a las aulas a pasárselo bien, porque lo que ha funcionado es la cultura del entretenimiento, y eso es una trampa. Pero para revertir esa trampa, para volvernos a convertir en personas con capacidad de enfrentarnos a un libro, enfrentarnos a un pensamiento, enfrentarnos a una obra de teatro, enfrentarnos a un pensamiento complejo, para conseguir eso tenemos que acudir a los lugares donde se ha creado el mal. Al final, nosotros en Europa hemos aprendido mucho del sur, y en este caso concreto del zapatismo, que decían los zapatistas que, y mire usted cómo son las cosas, que para que nos vieran nos tapamos el rostro, para que nos nombraran nos negamos el nombre, y para vivir morimos. Y para despedirse, hace una reflexión sobre nuestro espacio, VLC Televisión. Venga, le cuento. Nos hemos contado las cosas y hemos decidido usar una parte del tiempo no para convertirlo, como decía Franklin, en oro. Time is gold, el tiempo es oro, sino que el tiempo es la posibilidad que tenemos para compartirlo con otros, no como clientes, sino como seres humanos que nos necesitamos. Me gusta mucho un proyecto que se llame Venga, le cuento.